Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las novelas turcas, y particularmente en el mundo de la actuación, Halil İbrahim Ceylan, y específicamente el impacto de su participación en Amor en Secreto, y la intensidad que generó el silencio que incendia en la entrevista. Para aquellos que quizás no lo conocéis, Halil İbrahim Ceylan es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y Amor en Secreto es la novela que lo catapultó a la fama internacional. Pero, ¿qué hay detrás del personaje y de esa chispa que vemos en pantalla? ¿Y por qué ese silencio que incendia de la entrevista fue tan significativo? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desentrañar la magia de Halil, la historia de Amor en Secreto, y analizar cómo la prensa y el público reaccionaron a ciertas revelaciones. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante mundo. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hago vídeos sobre novelas turcas, actores que amamos y todo lo que rodea este apasionante universo. Suscribirse es gratis y me ayuda mucho. Gracias. Empecemos con lo básico. ¿Quién es Halil İbrahim Ceylan? Para los que no lo conocen tan bien, es un actor turco con una mirada que hipnotiza y un talento que no pasa desapercibido. Nació en Estambul, y desde muy joven supo que quería dedicarse a la actuación. La pasión por la interpretación lo impulsó a buscar formación y oportunidades, y como muchos jóvenes talentos, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Comenzó su carrera en papeles pequeños, pero su gran oportunidad llegó con Amor en Secreto. Y señores y señoras, menuda oportunidad. Antes de Amor en Secreto, Halil ya había demostrado su valía en otros proyectos, pero fue en esta novela donde realmente pudo desplegar todo su potencial. Su compromiso con el arte de la interpretación se hizo evidente en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto. Su dedicación y disciplina lo llevaron a perfeccionar sus habilidades y a construir una base sólida para su carrera. La perseverancia y la determinación fueron clave para que Halil pudiera ascender en la industria del entretenimiento, superando los obstáculos y desafíos que se le presentaron en el camino. Amor en Secreto es en esencia una historia de amor apasionada, llena de drama, secretos y giros inesperados. La trama gira en torno a una pareja que se enfrenta a obstáculos formidables para estar juntos. Esta pareja a menudo debe luchar contra la oposición familiar, las intrigas de los rivales y los malentendidos que amenazan con separarlos. La narrativa se construye sobre la intensidad de sus sentimientos, la complejidad de sus relaciones y la valentía que demuestran al desafiar las convenciones sociales. La historia se desarrolla en un contexto cultural específico, lo que permite explorar temas como el amor, la lealtad, el sacrificio y la lucha por la felicidad. La ambientación, los personajes secundarios y los conflictos que surgen a lo largo de la trama contribuyen a crear una experiencia emocionalmente rica y conmovedora para el espectador. La intensidad emocional, la química entre los protagonistas y, por supuesto, la habilidad de Halil İbrahim Ceylan para meterse en la piel de su personaje, fueron claves para el éxito rotundo de la novela. El éxito de Amor en Secreto no fue solo una cuestión de buena suerte. La novela se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias de todo el mundo. Parte de su éxito radicó en la forma en que abordó temas universales como el amor, la familia y la búsqueda de la felicidad. La historia resonó en el corazón de millones de espectadores, que se sintieron identificados con los personajes y sus conflictos. La producción cuidada, la banda sonora cautivadora y la interpretación magistral de los actores contribuyeron a crear una experiencia televisiva inolvidable. La novela se convirtió en un tema de conversación en redes sociales, generando debates y análisis sobre sus personajes y sus tramas. La combinación de todos estos elementos convirtió a Amor en Secreto en un éxito sin precedentes, consolidando la reputación de Halil İbrahim Ceylan y catapultándolo a la fama internacional. Lo que hizo especial a Halil en Amor en Secreto fue su capacidad para transmitir emociones complejas con sutileza. No se limitaba a decir el texto, sentías lo que el personaje sentía. Sus gestos, su mirada, la forma en que respiraba. Todo contribuía a crear una conexión con el público. Era como si estuvieras viendo a alguien de verdad, con sus miedos, sus dudas, sus anhelos. Y esa autenticidad es lo que conquistó a tanta gente. Halil logró capturar la esencia del personaje principal de Amor en Secreto de una manera excepcional. Su interpretación se caracterizó
optó por la profundidad emocional, la sutileza y la naturalidad. Se sumergió en el papel, explorando las complejidades del personaje, sus motivaciones y sus contradicciones. Su capacidad para expresar una amplia gama de sentimientos, desde la alegría y la esperanza hasta la tristeza y la desesperación, cautivó a la audiencia y la conectó con la historia de una manera muy personal. Sus gestos y expresiones faciales, cuidadosamente estudiados, transmitían las emociones del personaje de forma sutil pero efectiva. La forma en que respiraba, se movía y interactuaba con los demás actores reflejaba la autenticidad de su interpretación. Esta conexión con el público es lo que convirtió a Alil en un actor tan popular y reconocido. Ahora hablemos del silencio que incendia. A menudo, cuando los actores alcanzan un nivel de fama como el de Alil, las entrevistas se convierten en un campo minado. Los periodistas buscan el scoop, la primicia, la frase que haga saltar la noticia a las portadas. En ocasiones esto lleva a momentos incómodos, preguntas indiscretas o, en el caso de Alil, un silencio que en lugar de apagar la llama, la avivó. La fama y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo para los actores. Por un lado, les brindan la oportunidad de llegar a un público más amplio y de consolidar su carrera. Por otro lado, pueden exponerlos a una serie de presiones, expectativas y exigencias que pueden afectar su vida personal y profesional. Los periodistas a menudo se enfocan en detalles triviales o sensacionalistas, lo que puede generar situaciones incómodas y comprometer la privacidad de los actores. Las entrevistas, en muchos casos, se convierten en una batalla por obtener la primicia, y los actores se ven obligados a responder preguntas indiscretas o a lidiar con especulaciones y rumores. En este contexto, el silencio, como el de Alil, puede ser una estrategia para proteger su intimidad y mantener el control sobre su imagen. Este silencio que incendia se refiere a una entrevista específica, en la cual, en lugar de contestar preguntas sobre su vida personal, Alil optó por un silencio reflexivo, un silencio que hablaba por sí solo. Fue un momento clave, un punto de inflexión que generó un gran debate entre los fans y los medios. Algunos criticaron su decisión, argumentando que era parte de su trabajo, que debía ser más accesible. Otros, en cambio, lo defendieron, entendiendo que tenía derecho a su privacidad y a no sentirse presionado. La reacción ante el silencio que incendia fue diversa y polarizada. Los medios de comunicación, acostumbrados a obtener respuestas jugosas, se sintieron desafiados por la actitud de Alil. Algunos periodistas interpretaron su silencio como una falta de profesionalismo o una actitud distante. Por otro lado, los fans y seguidores de Alil mostraron un apoyo incondicional. Valoraron su derecho a la privacidad y lo defendieron ante las críticas. El silencio en este contexto se convirtió en un acto de empoderamiento y en una declaración de principios. El debate generado en redes sociales y foros de discusión demostró la complejidad de la relación entre los actores y los medios y la importancia de respetar la intimidad de las personas. El silencio que incendia dejó una marca en la carrera de Alil y lo consolidó como un actor que no se deja influenciar por las presiones externas. Este silencio no fue una simple evasiva. Fue una declaración de intenciones, una forma de decir, soy un actor, no un objeto. Mi trabajo es interpretar, no exponer mi vida privada. Y de alguna manera, ese silencio demostró una gran fortaleza. Demostró que Alil era un hombre con principios, que sabía lo que quería y lo que no, y que no se iba a dejar influenciar por las presiones del mundo del espectáculo. El silencio de Alil fue interpretado como una forma de proteger su vida privada y de establecer límites claros en su relación con los medios. No se trataba de evadir las preguntas, sino de preservar su intimidad y de mantener el control sobre su imagen pública. Su silencio fue una declaración de principios, en la que enfatizaba que su trabajo se limitaba a interpretar personajes y a ofrecer su talento actoral al público. No estaba dispuesto a exponer su vida personal en aras de la fama o la atención mediática. Esta decisión demostró su fortaleza y su determinación para proteger su integridad y para seguir sus propias convicciones. El silencio se convirtió en una herramienta para desafiar las expectativas del mundo del espectáculo y para reafirmar su identidad como actor. La reacción del público fue fascinante. Las redes sociales se encendieron. Hubo foros de discusión, análisis, interpretaciones. Y es que en el silencio el público encontró un espacio para proyectar sus propias emociones, sus propias interpretaciones. El silencio se convirtió en un lienzo en blanco, donde cada fan podía pintar la imagen que más le apetecía.
El silencio que incendia de Alil generó un fervor inusitado en las redes sociales. Los foros y comunidades de fans se llenaron de debates y análisis sobre su actitud. Las interpretaciones del público fueron diversas y variadas. Algunos consideraron su silencio como un signo de humildad y respeto por su privacidad, mientras que otros lo vieron como una estrategia de marketing o una señal de arrogancia. El silencio se convirtió en un punto de partida para la especulación y la imaginación. Los fans proyectaron sus propias emociones y expectativas en la figura de Alil, creando una conexión aún más profunda con el actor. El misterio y la intriga generados por su silencio mantuvieron vivo el interés del público y fortalecieron su imagen. Las redes sociales se convirtieron en un espacio para la discusión y el intercambio de ideas, donde el público pudo expresar sus opiniones y compartir sus interpretaciones sobre el silencio que incendia. Este evento, lejos de perjudicar la imagen de Alil, la fortaleció. Mostró una faceta más humana, más vulnerable y a la vez más firme. Demostró que no solo era un actor talentoso, sino también una persona con carácter con dignidad. Y eso en un mundo tan superficial como el de la fama, es algo que se valora mucho. El silencio que incendia tuvo un efecto paradójico en la imagen de Alil. En lugar de erosionar su popularidad, lo fortaleció. El público apreció su autenticidad, su honestidad y su determinación por mantenerse fiel a sí mismo. Su silencio reveló una faceta más humana y vulnerable, lo que generó una conexión más profunda con sus fans. Mostró que Alil no se dejaba influenciar por las presiones del mundo del espectáculo y que tenía sus propios principios y valores. Esta actitud, inusual en el mundo de la fama, fue recibida con admiración y respeto. La imagen de Alil se transformó pasando de ser un actor exitoso a ser un ejemplo a seguir. Su valentía y su integridad fueron reconocidas y valoradas por el público, lo que consolidó su posición como uno de los actores más respetados de Turquía. La entrevista y el silencio subsecuente generaron aún más interés en Amor en secreto y en el propio Alil. La gente quería saber más. Quería entender qué estaba pasando. El misterio se convirtió en parte del encanto. Y es que en ocasiones lo que no se dice es más poderoso que lo que se dice. La especulación, la imaginación, la curiosidad, todo esto contribuyó a mantener la llama encendida. El silencio que incendia no solo impactó la imagen de Alil, sino que también revitalizó el interés en Amor en secreto. La entrevista y su posterior silencio generaron un misterio que despertó la curiosidad del público. Los fans querían saber más sobre el actor y la novela. La especulación y la imaginación se apoderaron de las redes sociales y los foros de discusión. El silencio se convirtió en un ingrediente clave para mantener la llama encendida. Los fans comenzaron a analizar las expresiones faciales de Alil, sus gestos y sus silencios, buscando pistas sobre su personalidad y sus motivaciones. La intriga generada por el misterio atrajo a nuevos espectadores a Amor en secreto y fortaleció la conexión emocional con el público. La novela se convirtió en un tema de conversación constante y la figura de Alil se transformó en un icono de la autenticidad y la integridad. Analicemos ahora la repercusión que tuvo en la carrera de Alil. Después de Amor en secreto y tras el incidente de la entrevista, su popularidad creció exponencialmente. Recibió nuevas ofertas, amplió su base de fans y se consolidó como uno de los actores turcos más importantes del momento. Su habilidad para elegir proyectos y su capacidad para seguir siendo fiel a sí mismo, lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos. La repercusión del silencio que incendia en la carrera de Alil fue notoria y positiva. Después de Amor en secreto y tras el incidente de la entrevista, su popularidad creció de manera exponencial. Las ofertas de trabajo se multiplicaron y su base de fans se expandió a nivel internacional. Alil se consolidó como uno de los actores turcos más importantes del momento. Su capacidad para elegir proyectos con criterio y su habilidad para mantenerse fiel a sus principios lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores y para el público en general. Su éxito profesional es el resultado de su talento, su disciplina y su integridad. Su legado en la industria del entretenimiento turco es indudable. Y es que al final, la clave del éxito de Alil İbrahim Ceylan, tanto en Amor en secreto como en su carrera en general, reside en su autenticidad. No intenta ser otra persona. Se muestra tal como es con sus luces y sus sombras. Y eso, señoras y señores, es lo que nos engancha. Eso es lo que nos hace conectar con él, con sus personajes, con su historia.
La autenticidad es el pilar fundamental del éxito de Halil Ibrahim Ceylan. Tanto en Amor en secreto como en su carrera en general, Halil ha demostrado ser fiel. Él a sí mismo. No intenta ser otra persona, ni se deja llevar por las expectativas externas. Se muestra tal como es con sus fortalezas y sus debilidades. Esta autenticidad es la que le permite conectar con el público de manera genuina. El público se siente identificado con sus personajes y con su historia, porque ve en él a un ser humano real, con sus alegrías y sus tristezas. La honestidad y la transparencia son la base de su éxito, y han convertido a Halil en un referente en la industria del entretenimiento. La historia de Halil y de Amor en secreto es una lección sobre la importancia de la autenticidad, la perseverancia y la integridad en el mundo del espectáculo. Es una historia de amor, de drama, de secretos y de silencio, un silencio que, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una fuente de inspiración y admiración. La historia de Halil y de Amor en secreto es una valiosa lección para la industria del entretenimiento y para la vida en general. La autenticidad, la perseverancia y la integridad son valores fundamentales que han guiado a Halil en su camino hacia el éxito. Su historia es un ejemplo de cómo superar los obstáculos y desafíos, y de cómo mantener la honestidad y la transparencia en un mundo a menudo superficial. El silencio que incendia fue un punto de inflexión en su carrera, y demostró que la vulnerabilidad y la sinceridad pueden ser una fuente de inspiración y admiración. Así que hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la magia de Halil Ibrahim Ceylan, la pasión de Amor en secreto, y el impacto del silencio que incendia. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os hayáis divertido tanto como yo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos aquellos que también aman las novelas turcas y la actuación de Halil. Y por supuesto suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y no seáis tímidos, dejadme vuestros comentarios. ¿Qué os pareció el vídeo? ¿Qué pensáis sobre Halil Ibrahim Ceylan y sobre el silencio que incendia? ¿Cuál es vuestro personaje favorito de Amor en secreto? Me encantaría leer vuestras opiniones. Os leo. Gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.